El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, y temed vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció la aflicción del afligido, ni escondió su rostro cuando a él clamó. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob. De ti será mi alabanza en la congregación, vivirá nuestra alma para siempre. El que busca alabará a nuestro Dios. Cuando se predica el verdadero evangelio, y esto es muy importante, cuando se predica el verdadero evangelio, a quien se rechaza no es a quien lo predica. A quien se rechaza es a Cristo mismo, que es lo mismo que rechazar a Dios. Vamos todos a Romanos 10, versículo 13. Fijaros lo que dice Pablo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bien, veis varias preguntas. En la segunda pregunta que vemos ahí, Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero una mejor traducción del original griego sería, ¿y cómo creerán a quien no han oído? A quien no han oído. Y esto lo que implica es que es Cristo mismo quien habla cuando el predicador predica de verdad la palabra de Dios. Por eso, y más adelante en el versículo 17, si leéis, dice Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pareciera más lógico haber escrito, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero no es eso lo que dice el texto. Luego volvemos sobre este versículo para explicarlo mejor. En Juan 10, cuando Jesús habla de sí como el buen pastor, dice que sus ovejas oirán su voz. Y no solo se estaba refiriendo a aquellas que le escucharon físicamente, sino que también se estaba refiriendo evidentemente a nosotros. Estaba hablando de aquellas ovejas que no le conocerían físicamente a Jesús. También Pablo, cuando escribe a los Efesios, hablando de Jesús, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vamos a ver, ¿cómo que vino y anunció si Jesús jamás estuvo en Éfeso? Pues evidentemente Pablo no está hablando del Jesús físico, sino del predicador que llegó a Éfeso y les predicó las mismas palabras que Jesús. Cuando Jesús dice en muchísimas ocasiones, el que tenga oídos para oír, oiga, y tú puedes decir, pues si todos tienen oídos y todos pueden oír, ¿no? Lo que está queriendo decir es que los oídos, lo mismo que el resto de nuestras facultades y de nuestras capacidades, ¿no? Que el oído nos fue regalado para oír primariamente, fundamentalmente, especialmente, prioritariamente la palabra de Dios. O sea, que el que tenga oídos para oír, oiga lo que tiene Dios para decirle, porque si no lo oye, entonces no tiene oídos, aunque tenga orejas, y un sistema auditivo en perfectas condiciones para captar todos los sonidos. O sea, que está usando inadecuadamente, o de manera no primordial, sus oídos para aquello que realmente le fueron dados, oír la palabra de Dios. Fuimos creados para escucharle y obedecerle. Lo vuelvo a repetir, fuimos creados para escucharle y obedecer a lo que escuchamos. Es lo que no sucedió en Génesis 3. Y el que no lo haga, o sea, el que no escuche a Dios, porque para eso fueron dados los oídos, aunque tenga orejas y un sistema auditivo en perfectas condiciones,
no lo está usando para lo que realmente se le dio. Volvamos a Romanos 10, versículo 17. Y ahora vamos a entender mejor este versículo. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír lo que verdaderamente importa, el oír lo que te va a salvar la vida. Eso viene por la palabra de Dios, que es aquello que nos abre los oídos para poder escuchar lo que verdaderamente necesitamos escuchar para tener fe y así salvar nuestra vida. Así que el que no escucha la palabra de Dios no tiene oídos para oír. Nosotros proclamamos a Cristo al predicar el Evangelio, pero los que nos oyen, si es que tienen oídos para oír, lo que realmente importa, a quien oyen es a Cristo y no a nosotros. Cristo nos enseña que la victoria debe ser anunciada, mis hermanos, y que es Él mismo quien lo hace. Pero vemos algo más. Vemos que debemos alabarle y que Cristo mismo está en medio de la congregación cuando alabamos. O sea, no solo anunciamos la victoria, sino que alabamos a aquel que la consiguió por y para nosotros. Durante toda la semana somos Iglesia de Cristo, su cuerpo en medio de este mundo perdido. Pero el domingo venimos a congregarnos para anunciar lo que durante toda la semana estamos anunciando, ¿no? Y para alabar al que lo hace posible. Muchos se avergüenzan de llamar a otros miembros de la congregación sus hermanos. Pues Jesús no lo hace. Que Cristo hable de mis hermanos evidencia su misericordia hacia nosotros, ya que eso lo consiguió muriendo en la cruz. Debido a su sacrificio y solo por su sacrificio nosotros somos elevados de criaturas de Dios a hijos de Dios, si es que aceptamos ese regalo de su sacrificio. Vamos a leer otra vez al autor de Hebreos cuando interpreta este Salmo 22. Hebreos 2, versículo 10, dice, está hablando de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo repito otra vez, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es lo que hemos visto en la primera parte del Salmo 22. Cristo sufriendo en la cruz al llevar tu culpa y la mía para de esa manera ser salvados. Versículo 11. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, o sea, tú y yo, por la obra de Cristo, de uno son todos. Está hablando del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, y esto es lo que dice la segunda parte del Salmo 22, ¿de acuerdo? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea, Cristo diciendo que somos sus hermanos y por lo tanto hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo. Por medio de la obra redentora de Cristo que hemos visto en la primera parte del Salmo 22, los creyentes son santificados y son hechos hijos de Dios. Y es por esto, porque ya estamos limpiados con su sangre, por lo que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, que es lo que estamos viendo en la segunda parte del Salmo 22. Hay algo importante en el versículo 11 de Hebreos 2, algo que está conjugado en presente continuo. Dice así, porque el que santifica. No dice porque el que santificó, dice porque el que santifica. Y los que son santificados, no dice los que fueron santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que los verdaderos cristianos, cada vez que pecamos, sufrimos por ello, ¿verdad? Y ese sufrimiento es producto de nuestra nueva naturaleza, que nos hace ver que hemos caído, cuando antes no lo veíamos así, incluso disfrutábamos de la caída. Y eso, cuando estás regenerado, te duele mucho. Pero la verdad es que esas caídas nos hacen que nos preguntemos si Cristo se avergonzará de nosotros. Pero Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que no se avergüenza de nosotros, porque estamos continuamente siendo santificados por Él. Pero atención, esto no debe ser evidentemente una licencia para pecar. El cristiano maduro lo entiende perfectamente, ¿no? ¿Por qué de los demás sí que se avergüenza Cristo? Porque de ser criaturas de Dios que dependemos absolutamente, totalmente de Él, para toda nuestra subsistencia, todavía hay gente que dice porque yo lo valgo y no necesito a Dios, despreciando a Dios y sus misericordias. Los que desprecian a Dios piensan que ellos lo valen y por lo tanto viven para sí mismos en vez de vivir para la gloria de Dios. Pero de aquellos que hemos reconocido nuestra más absoluta miseria espiritual, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es por eso que, versículo 23,
Los que teméis a Yahvé, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Muy bien, tú y yo somos Jacob, tú y yo somos Israel. ¿Qué significa Israel? En Génesis 32, 28 vemos que el nuevo nombre que se le dio a Jacob, después de haber luchado una noche en Penuel, fue Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, que Israel significa el que lucha con Dios y vence. ¿Y qué dice de nosotros Pablo en Romanos 8:37? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, que tú y yo somos descendencia de Jacob, tú y yo somos descendencia de Israel porque somos más que vencedores. Más que Israel, si se me permite la expresión, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos amó tanto, versículo 24, que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esto es lo que hace Dios con aquel que le busca. Mucha gente tiene miedo de llegar a Cristo porque cree que Cristo le va a pedir algo. Pero, ¿qué puede pedirte Dios que Él necesite o que no sea suyo? Ridículo. La Biblia no habla de lo que tú haces por Dios, la Biblia habla de lo que Él ya hizo por ti. Este versículo dice lo que ha hecho Dios por nosotros. Que Dios no despreció nuestra aflicción, que Dios no menospreció nuestro clamor, que cuando estábamos heridos de muerte por el pecado, Él nos escondió de nosotros. Pablo dice en Romanos que aun siendo débiles, que aun siendo injustos, que aun siendo pecadores, que aun siendo enemigos de Dios, que aun estando heridos de tal manera por el pecado, aun así Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, porque no menosprecia tu aflicción, porque no esconde de ti su rostro, sino que cuando clamas a Él te oye. Por eso, versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Los israelitas hacían votos en tiempos de aflicción y esos votos se cumplían si Dios contestaba la oración. En base a la enseñanza del Nuevo Testamento, hoy esto no es así, aunque tenemos la tendencia de prometerle a Dios cosas que si Él cumple nuestros deseos, pues nosotros las hacemos, ¿no? Pero eso no tiene base en las enseñanzas de Jesús. Debemos ser fieles al Señor, pase lo que pase, ocurra lo que nos ocurra, ¿no? Porque para los que están en Cristo Jesús todo tiene un propósito y ese propósito siempre es bueno. Pero sí hay algo que me enseña el versículo 25 y es que yo debo de serle fiel a Dios también delante de los que le temen, o sea, delante de la congregación de mis hermanos con las alabanzas. Debo ser fiel en la alabanza también. ¿De quién ha de ser mi alabanza? De ti. De ti será mi alabanza la gran congregación. Esto quiere decir que en mi alabanza yo hablaré de ti Señor y de nadie más. Tú serás siempre, Señor, el centro de mi alabanza. Hoy muchos artistas que se llaman cristianos dicen que le cantan al Señor, pero en las letras de sus canciones muchas veces, no aparece ni siquiera su nombre. Parece que le cantan a alguien que es su amor, pero el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, no aparece. Es como si les diese vergüenza anunciar su nombre a mis hermanos y en medio de la congregación alabarle, que es lo que vemos que debemos de hacer en el versículo 22 de este Salmo 22. Pero Jesús nos enseña que no, que de ti, Señor, será mi alabanza en la gran congregación, de ti y de nadie más. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Yahvé los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Bien, esta es una de las promesas que recibimos de Jesús gracias a su resurrección, ser saciados de Cristo. El Evangelio es para los pobres en espíritu, ¿de acuerdo? Aquellos que son humildes serán saciados, pero no para los que están satisfechos de sus propias opiniones. Solo los humildes serán satisfechos, porque solo los humildes son los que reconocen que tienen hambre y sed de justicia, que es Cristo. Fijaros, es puro sentido común, ¿a que sí? Si tú estás satisfecho de tus propias sabidurías, evidentemente no vas a ser saciado, pues no crees que lo necesitas. Solo los humildes podrán ser saciados. En un restaurante que ha abierto Cristo y que tiene unas condiciones para entrar. Muy pocas, solo dos. Primero, tener hambre y sed de justicia. Si no tienes hambre, no entres. Y segundo, no tener dinero para pagar, porque en este restaurante se compra vino y leche sin dinero y sin precio.
aquellos que ya están satisfechos con su vida o aquellos que crean que pueden pagarse ellos mismos con sus obras la salvación, para esos no llegará la segunda parte de este versículo que dice, vivirá nuestro corazón para siempre. Es cierto que nuestro cuerpo se irá desgastando cada día más porque el hombre como la hierba son sus días, pero para los que han clamado por la justicia del Señor, para los que tienen hambre y sed de justicia, para esos, aunque su cuerpo se vaya desgastando, su corazón vivirá para siempre, y esto lo que significa es vida eterna con el Señor. Y ese vivir para siempre empieza desde ahora mismo. En esta vida el cristiano ya tiene las primicias del reino de alguna manera. Con Cristo tendrás un corazón con el que disfrutarás de verdad la vida. La mayoría de las personas cuando pasa de esa edad de la juventud a esos años en los que uno no tiene más que problemas, sobre todo problemas físicos, ¿no? Suelen decir que lo mejor de la vida ya pasó. Pues para un cristiano no es así. Para un cristiano lo mejor de la vida siempre está delante, siempre está por llegar, porque un cristiano, aunque pase por dificultades, siempre puede decir, puestos los ojos en Jesús, vivirá mi corazón para siempre. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Bien, esta es otra de las promesas gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que después de haber estado viviendo de espaldas a Dios, cuando la gente entienda lo que Cristo hizo, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones se volverán al Señor y adorarán delante de Él. Esta es una promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a terminar con los últimos versículos del 28 al 31. Porque de Yahvé es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. De hecho, nadie puede conservar la vida, ¿verdad? Solo Cristo salva. Versículo 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Todo esto se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta los últimos días. En estos versículos vemos cómo David profetiza que la alabanza al Señor ya no solo será un privilegio del pueblo de Israel, sino que llegará un día en que se volverán a Dios todas las naciones de la tierra y que llegará un día en el que desaparecerán las diferencias entre los poderosos y los que descienden al polvo. Aquí está David profetizando lo que harían las personas que componen la Iglesia, porque aquí, en la Iglesia, es en donde las diferencias sociales, de raza, de origen, de edad, de inteligencia o de sexo desaparecen. Y también es aquí donde hay personas que anuncian su justicia y que a un pueblo no nacido aún en tiempos de David, se entiende, en la época de David, anunciarán que Él hizo esto, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos ese pueblo no nacido aún. Esto es lo que hacemos en la Iglesia, ¿no? Y como Iglesia, no solo en el local, sino como cuerpo de Cristo fuera del local, ¿no? ¿Qué hacemos? Anunciar Él hizo esto. Anunciar, consumado es. Anunciar, el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Pagadas tus culpas y tus deudas. Anunciar que tu alma vivirá para siempre si es que aceptas el regalo de Jesús. Él hizo esto. Dios siempre ha sido el autor de la salvación nuestra. Él salvó en infinidad de ocasiones al pueblo de Israel a pesar de todos sus pecados y debilidades. Él ha salvado en infinidad de ocasiones a sus escogidos a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Él ha escogido un pueblo para sí y lo ha redimido para su gloria. Él hizo esto, todo lo hizo Él, nada hicimos nosotros. Él siempre fue quien hizo esto. Este carácter amoroso, misericordioso y fiel de Dios comienza a verse desde el mismo momento en el que el hombre se rebeló en el huerto del Edén. En Génesis vemos cómo Adán, al rebelarse contra la autoridad de Dios por preferir vivir una vida independiente de Él, trata de tapar su pecado escondiendo su desobediencia con hojas de higuera. Y también vemos cómo Dios tiene que quitar la justificación humana y por misericordia mata a un animal que se lleva la culpa y cubre al hombre con su justicia representada en la piel de ese animal. Así que desde Génesis ya vemos que
Él hizo esto. Y lo siguió haciendo durante toda la historia del pueblo de Israel, pero con Cristo este amor culminó porque Él hizo esto. Sobre todo Él hizo esto en la cruz. Qué necios somos todos nosotros cuando despreciamos el amor de Dios pensando que eso no traerá consecuencias. Qué necio es pisotear la sangre preciosa de Cristo, sangre que fue derramada en la cruz para que nos pudiésemos vestir con ella, al igual que hizo Dios con Adán y con Eva, vistiéndolos con túnicas de pieles para quitarles la vergüenza de la desobediencia. No es que estuvieran desnudos por una cuestión de desnudez física, no. Estaban desnudos porque habían desobedecido. Está hablando de la vergüenza de la desobediencia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Resumen, el buen pastor. El buen pastor no solo muere por sus ovejas, que es lo que hemos visto en la primera parte del Salmo 22, sino que el buen pastor, que es Jesús, permanece en medio de ellas, que es lo que estamos viendo en la segunda parte del Salmo 22, primero anunciando su nombre y segundo animando en la alabanza juntamente con ellas. El buen pastor muere por sus ovejas, pero sabemos que la cruz no fue la última palabra, ¿no? Sino que Cristo fue librado a través de la muerte de su carne. ¿Por qué tuvo que ser así? La respuesta está en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para ti y para mí, cumplir la ley. Y no porque la ley fuera mala, porque la ley es buena. Por cuanto era débil, yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, de tu pecado y del mío, condenó. ¿A quién condenó? ¿A Tony? ¿A Salva? ¿A Enrique? No. ¿A quién condenó? Al pecado en la carne. Por eso tuvo que morir en la carne. Por eso, al ver lo que Cristo consiguió por mí y para mí, y que en mis fuerzas era imposible, ¿cómo no voy a anunciar su nombre entre mis hermanos y en medio de la congregación alabarle? Esto es lo que vemos en la segunda parte del Salmo 22. Vemos cómo el buen pastor vive en medio de sus ovejas y también permanece en medio de ellas en su vida, en su testimonio y en sus alabanzas. Dios jamás nos abandonará. ¿Recordáis? ¿Por qué me has desamparado?, gritaba Jesús en el primer versículo de este salmo. Dios jamás nos abandonará y, al igual que hizo con Cristo, nos librará. Pero esa liberación habrá de ser a través de la muerte. No es una muerte física, evidentemente. Es la muerte a nuestro yo, a nuestro egoísmo y a nuestros deseos. Una muerte que consiste en no hacer mi voluntad, sino la suya, y eso es bueno. Eso es bueno porque Dios es bueno. Si Dios es bueno y Él quiere que haga su voluntad, en la primera parte del Salmo vimos que Jesús fue desamparado. Sí, es verdad, porque llevaba nuestros pecados. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que nosotros no sintiésemos nunca jamás ese absoluto desamparo que significa vivir eternamente sin la presencia de Dios. Él se llevó ya ese desamparo para que tú no tengas que sufrirlo eternamente. Claro que le desamparó, sí, porque cargó sobre sí tus pecados y los míos. Hay veces que nuestros amigos o nuestros seres queridos se apartan de nosotros y nos abandonan porque seguimos a Cristo. Yo sé que ese desamparo duele, pero Él jamás nos dejará. Esas son pruebas que tenemos que pasar, pero la oscuridad que significa la prueba, de ahí, de la oscuridad de la prueba, pasaremos a la luz perfecta de su presencia, como vemos en este salmo. La primera parte es una oscuridad de prueba y la segunda parte, os habéis fijado, es todo un cántico de júbilo y de alabanza. Y esto ocurre porque Él cambia nuestro lamento en baile y Él también hizo esto. Y quiero que reflexiones ya por último en esto. Si Él ha dado la vida cuando eras débil, pecador, impío y enemigo, ¿cómo no va a permanecer junto a ti ahora que has aceptado el regalo de su salvación? Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel.
para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.